Miguel Ángel, ¿tú crees que nosotros sabemos transmitir lo que hacemos a los equipos que tenemos alrededor? Y a Luis, ¿vosotros conocéis lo que nosotros hacemos y para qué lo hacemos? Porque yo creo que muchas veces nuestro problema es que a lo mejor operamos, lo hacemos muy bien, pero el paciente le hemos hecho una fijación o le hemos quitado un tumor y tienes... Pero el mundo de alrededor no sabe lo que pretendemos y para qué. Un tumor está claro que es para que viva, pero en otros temas, y si nos centramos en la columna, o tú que haces una cirugía como sobre todo la cirugía posterior cervical del fragmento, que es un pionero su escuela en eso, muchas veces no entienden, quitamos el disco, pero ¿para qué? ¿Y qué es lo que pretendemos y qué futuro tiene que tener? Yo creo que a veces no, y ahí influye mucho lo que tenemos que hacer con esos enfermos, Miguel Ángel. Sí. Seguimos siendo a lo mejor un poquito dioses en ese sentido de lo que hemos hecho, el resultado Ujú. está muy bien y entonces fracasan no los resultados, sino las expectativas de esos enfermos. Bueno, yo creo que esta pregunta tuya es una pregunta muy importante que mete el dedo en la llaga y también es muy importante lo que ha comentado Luis Baños. El gran problema que tiene la cirugía vertebral, a diferencia la cirugía vertebral degenerativa, patología degenerativa, a diferencia del resto de las patologías en nuestra especialidad, es que nosotros tratamos un síntoma, en el 90% de los casos tratamos un síntoma intangible que es el dolor y que no podemos medir. Entonces, nosotros tenemos un paciente que tiene una espondilolistesis de larga evolución con un cuadro radicular, pero ese paciente con el paso del tiempo ha ido desarrollando de forma concomitante un síndrome miofacial y si tiene una escoliosis añadida, una escoliosis degenerativa del adulto, asociada con una rotoescoliosis, etcétera, pues se está haciendo también una sacroileitis por sobrecarga mecánica. Y como yo intento explicarle a los pacientes, porque un tema del que te pediré que nos preguntes, querido Juan, si No, no no le te digo, tengo que preguntar, tú puedes decir lo que no, no, consideres. no, no, si no lo digo reviento, es sobre el síndrome de la llamada espalda fallida, Ah, el bueno, failed back syndrome, ¿no? eso no Entonces, existe, ya lo sabes. yo intento decirle al paciente, mire usted, esto es muy difícil. Yo creo que se me puede acusar de casi todo, pero yo soy muy ultra ortodoxo intentando afinar en la indicación quirúrgica. Y muchas veces el paciente, pero bueno, pero opéreme ya. Pues mire usted, es que no lo tengo claro, no lo tengo claro. ¿Por qué? Porque tiene usted dos o tres cosas y estas dos o tres cosas que tiene usted, el dolor se va para la pierna de una forma muy parecida. Y se va de forma muy parecida una raíz alta y un psoas e incluso una cadera y yo qué sé, ¿no? Bueno, entonces muchas veces no es fácil. ¿Y qué ocurre? Nosotros operamos al paciente y hacemos muy bien la descompresión indirecta con un TLIF en una espondilolistesis grado 1, etcétera, y el paciente llega a la clínica del doctor Baños con muchísimo dolor. ¿Y qué es lo que ha ocurrido aquí? Bueno, muchas veces para mí la dificultad es verdaderamente identificar la causa del dolor. Y efectivamente, para el paciente, sobre todo el médico a renglón seguido, la sensación de frustración de haber hecho una inversión de esfuerzo, de tiempo, de dinero, lo pague quien lo pague, etcétera, eh, para que el paciente siga con mucho dolor, esa sensación de frustración es terrible. Y terminando de contestar tu pregunta, pues verdaderamente muchas veces la comunicación está limitada no porque no queramos comunicarnos, sino porque físicamente estamos en sitios distintos y verdaderamente yo creo que hay pocos centros donde haya unas sesiones clínicas en las que incluso el paciente físicamente esté ahí y de forma conjunta se explore al paciente. Yo creo que ese sería un abordaje. Lo que pasa es que la prisa del siglo XXI pues no nos lo permite muchas veces. Pero yo creo que ese sería un muy buen abordaje, que pudiéramos, yo tengo mucha relación, operamos enfermos de aquí, de allí, etcétera. Hablo con compañeros, intercambiamos, mira, yo creo que tiene esto, que tiene el otro, pero quizás si tuviésemos esa cercanía física, incluso en la valoración, digo, clínica del paciente, sería mucho mejor para todos, empezando por el paciente, pienso yo. Luis, vosotros tratáis muchos enfermos
que están operados, porque aquí estamos hablando sobre todo de la patología quirúrgica, ¿no? ¿Vosotros sabéis lo que hacemos y sobre todo para qué lo hacemos? En general, ¿eh? Luis Baños es una persona, en este caso, un poquito especial, pero aquí está en representación de todos los fisios. Entonces, ¿tú crees que la fisioterapia conoce lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Lo que yo siempre he dicho para las 3 Ps, que tú me las has oído hablar. El por qué, para qué y el por dónde. ¿Lo conocéis? Sí. Bueno, yo diría, en mi caso, yo siempre intento entenderlo bien y soy un poco enchufado porque tengo muy buena relación con muchos neurocirujanos y hemos hecho muchos cursos con vosotros y hemos colaborado, hemos estado en congresos y entonces yo entiendo muchísimo más todo. Pero te diría con total honestidad que globalmente en mi profesión diría que no. Pero eso hay que cambiarlo. Si esto es como todo y podemos cambiarlo. Nosotros lo que hacemos no lo conoce, pero no es que no lo conozcan los neurocirujanos, los mismos compañeros nuestros que no están en este grupo que estamos empujando con fuerza, no lo conocen, no lo saben y se quedan muchas veces sorprendidos. Entonces, ¿en qué ámbito tenemos que mejorar ese conocimiento y esa interrelación? Pues en congresos, en cursos, en encuentros como este, en el cual demos un poquito a conocer cómo trabajamos, cómo hacemos y aprendamos unos de otros. Yo he aprendido contigo, Juan, muchísimo, muchísimo de radiología exagerado, radiología clínica, que es la que vale. No descriptiva, la clínica. De eso he aprendido a lo bestia, de estabilizadores, de osteosíntesis de columna, actualizaciones, todo, por qué lo hacéis, cómo lo hacéis. Pues he aprendido una barbaridad. Y para mí eso me ha ayudado mucho en mi trabajo, pero muchísimo, porque yo cuando le tengo que meter mano a un paciente, cuanto más entiendas todo lo que ha hecho el cirujano y por qué lo ha hecho, mejor desarrollaré yo mi terapia y estaré más preparado para hacer modificaciones en caso de que haya elementos que se me escapen. Y luego tiene que haber un feedback o una interrelación continuada. Miguel Ángel, voy a dar un salto más al mundo de... Nos vamos acercando a los tratamientos, si te parece. Sí. Cuando nosotros estudiamos y cuando tú empezaste, las neuronas no se regeneraban, las neuronas no crecían, se morían. Hoy sabemos que eso no es cierto y en el mundo de las mujeres, gracias, entre otras partes, entre otras cosas, a una señora italiana que le dieron un premio Nobel, doña Rita Levi, que es la que diseña toda la plasticidad neuronal. ¿No será que muchas veces nosotros lo que hacemos a nivel neurológico lo hacemos bien y fallamos en la parte que tú decías antes, miofascial, etcétera, y da lugar a ese síndrome que no es, que no debería existir y tenía que ser borrado, que es el síndrome de la espalda fallida? Y tenemos que pensar que cuando hacemos una cirugía vamos a resolver un problema, pero a la vez podemos crear otros en las vías de acceso y no le hemos dado la importancia necesaria al músculo, a la fascia, al hueso, etcétera. Y ahí tenemos que tener otra visión distinta. Correcto. Bueno, yo creo que también un poco como también un poco señalando la perspectiva histórica mía desde mis inicios hasta la situación modesta, y no lo digo con con falsa modestia, modesta de conocimiento de todas estas cosas. Yo creo que se han ido dando una serie de saltos, hemos ido dando una serie de saltos positivos, a lo mejor pequeños, no lo sé, pero bueno, cuando yo era residente todavía no se había inventado el síndrome miofascial. Y yo, ¿de acuerdo? Y yo recuerdo algunas veces, y recuerdo a algunos pacientes, porque a este enfermo tenemos que ponerlo bueno como sea, pues otra operación y tal. Claro, yo decía, Dios mío, cuando un buen día, ya hace un tiempo, pero no fue al principio de mi carrera neuroquirúrgica, cuando un buen día veo lo que es el síndrome piramidal y que el síndrome piramidal puede producir un cuadro nervioso que parece una raíz, que tal y cual, Dios mío, ¿cuántas veces habremos reoperado a pacientes operados inicialmente bien de hernia de disco y que luego han hecho un síndrome piramidal por lo que quiera que sea? Y nosotros hemos estado, dale que te pego, buscando solo
en el espacio L4, L5, L5, S1, etcétera. Bueno, yo creo que ese mundo se añadió en un momento dado a la neurocirugía, pero hace 40 años era inexistente, o hace 30 si se me apura. Al mismo tiempo, bueno, los grandes abordajes con grandes aperturas de fascia, efectivamente con cierta atrición muscular, etcétera. El concepto de balance sagital y otra serie de elementos, digamos, de la kinemática de la columna y del tronco, etcétera. Bueno, pues todo eso era algo desconocido que poco a poco se ha ido implementando y por supuesto, y se le ha ido dando cada vez más valor al grado de afectación que pueda suponer la intervención, el daño añadido iatrogénico de la propia intervención quirúrgica. Yo pienso que las técnicas mínimamente invasivas realmente han constituido un extraordinario avance y verdaderamente, claro, nosotros hacíamos antes una artrodesis a 2 niveles y hacíamos una incisión así de grande. Esa artrodesis a 2 niveles o un nivel con una técnica CLIF que permite que el paciente en 24 horas esté en su casa, ahí hay una serie de elementos diferenciales. Y yo pienso que los compañeros de fisioterapia, Luis nos podrá ilustrar, por supuesto, han visto un extraordinario avance y un extraordinario desarrollo desde este punto de vista. Luego, bueno, de una forma un tanto, vamos a decir, frustrante, los neurocirujanos trabajamos siempre con el microscopio para todo. La aplicación del microscopio a las técnicas de columna para nosotros es simplemente lo que hacemos todos los días, hacerlo también en la cirugía vertebral, tanto para la microdisectomía, que nos permite ver muy bien el osteofito que queremos quitar, etcétera, no simplemente confiar, como otros compañeros que no utilizan el microscopio, el cuadro radicular mejora cervical simplemente por la distracción del agujero de conjunción, etcétera. Pero bueno, en nuestro caso llegamos al sitio, llegamos por vía anterior al agujero de conjunción, quitamos osteofitos con el microscopio, etcétera. Y todos estos refinamientos yo pienso que han influido muy, muy positivamente. Pero, sorprendentemente, los estudios de los años 80, en los que ya se hacía la microdisectomía lumbar, señalan que la recuperación del paciente al que se le hace una microdisectomía lumbar o un abordaje tubular es muchísimo más rápida, de forma inmediata, se va un día antes del hospital. Tiene menos dolor lumbar, etcétera. Pero el resultado a medio y a largo plazo entre la microdisectomía lumbar, el abordaje tubular o el abordaje clásico que se hacía cuando yo era residente, abríamos, separábamos y con la lámpara sin microscopio hacíamos, bueno, el abordaje interlaminar, bla, 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 y tal. Bueno, un poco frustrante que a medio y largo plazo posiblemente la respuesta para estos pacientes está en otro capítulo del libro, ¿no? Luis, la misma pregunta. Vosotros estáis en condiciones, no me digas cómo y tal, porque eso iremos después, Mm. de tratar diferentes partes de lo que nosotros hacemos. Es decir, tenéis medios para poder tratar fascias, músculos, heridas en las fases iniciales. Sí, sí, vamos, ese es nuestro terreno, ahí estamos a gustísimo, ¿no? frente a la patología. Nosotros en el síndrome del dolor miofacial, todos los trastornos del sistema nervioso periférico, las neuropatías, eh, todo lo que sea trastornos en la neurodinámica, en el deslizamiento del nervio, en el procesado del dolor, en la neuromotricidad y la neuropropioceptividad, ese es nuestro terreno. Ahí podemos ayudar al neurocirujano de manera increíble. O sea, y aparte que con garantías, o sea, ahí no tenemos duda. Aparte de la experiencia que tenemos ya de muchísimos años, es que la tecnología, luego hablaremos de eso, nos ayuda un montón, muchísimo. Y entonces nos permite ayudar muchísimo en estos pacientes complejos, que el cirujano hace bien perfectamente su trabajo, ¿vale? Aunque tenga un poquito de agresión sobre el tejido, pero cada día menos.
y nosotros podemos ayudar en la resolución. Pero una cosa muy importante, necesitamos que se remita al paciente, porque aquí normalmente hay un problema, que el paciente está con una lumbociática aguda, el cirujano se lo descomprime con éxito y el paciente está perfecto, sale nuevo en el 75% de las veces. Entonces, cuando a un paciente se le quita el dolor, él se va a su casa pensando que ya está todo hecho. Y no es verdad, no está todo hecho. Nos queda un gran trabajo que hay que hacer por detrás. Pero ¿quién tiene que decírselo? El neurocirujano, decirle, mira, yo te he descomprimido la raíz, pero tienes unas carillas articulares que no están funcionando bien, unos músculos multífidos profundos que no están conectados, que no te dan control motor profundo, tienes una línea gravitacional inadecuada, no has perdido capacidad de movilidad, no tienes buena conectividad neuropropioceptiva, y entonces esa es la clave. Entonces me ha encantado lo que ha dicho el doctor Arraez, que fijaros, desde una cirugía maravillosa a una cirugía bastante normalita, cambia mucho el posquirúrgico y el corto plazo, pero medio y largo plazo no cambia mucho. ¿Por qué? Porque hay unos factores añadidos que no están en relación a la cirugía, sino están en relación al envejecimiento de los tejidos, a cómo está metabólicamente el paciente, qué estilo de vida tiene, cómo ha recuperado la musculatura profunda, cómo ha integrado los patrones motores, cómo ha modulado su dolor a través de la reeducación, ¿de acuerdo? Y el paciente tiene que entender que si le duele, a veces lo tiene que aceptar y no tiene que pensar que algo va mal. Es que muchas veces duele sin que algo funcione mal, pero eso el paciente no lo sabe, se lo tenemos que explicar. Ya te lo digo yo que duele. Miguel Ángel, entonces, y un tema que no hemos tocado, pero me gustaría que también, porque ellos también hacen rehabilitación y reeducación en el mundo cerebral y con la plasticidad tienen técnicas que pueden mejorar eso, pero tú dirías que nuestros enfermos cuando están operados, por un lado, se hace cirugía de fusión de alguna manera, tendríamos que pensar en una fisioterapia específica para mejorar la fusión, pero también hay que tratarle, tú pedirías que trataran tus músculos y tus cicatrices inicialmente y que intentaran hacer terapias para que mejore la fusión, me imagino, por un lado, ¿no? Y una reeducación postural. Y te voy a hacer una pregunta que es más compleja. ¿A ti no te gustaría tener unos fisioterapeutas en tu equipo? Pues sí, ciertamente un poco yo iba antes y además yo soy un tipo muy inquieto, siempre tengo la cabeza dándole mil vueltas y verdaderamente es una gran idea. Nosotros tenemos un grupo de neurocirujanos, tanto en el hospital público, un servicio grande, tengo 21 neurocirujanos y 8 residentes, no es un servicio pequeño. Y luego tenemos un grupo con actividad privada en la zona de Málaga, etcétera. Y ahora mismo, bueno, estamos constituyendo un instituto de neurociencias al amparo de uno de los grandes grupos hospitalarios, que no quiero decirlo para que luego Juan me diga, es que estás haciendo aquí propaganda gratuita y tal. Bueno, no, hablando en serio, nosotros queremos reforzar nuestro grupo de cirugía de raquis y esta reunión está sirviendo para que yo termine, para que termine de cristalizar la idea de que hay que trabajar en equipo. Yo quiero luego hacerle una pregunta a Luis Baños al tiempo de manifestarle nuevamente mi satisfacción por, físicamente no lo conocía, pero te conoce toda España, bueno, toda España, todo, yo que sé, todo el mundo. Es tremendo, no, es verdad. Una persona Sí, que sí. tiene un prestigio y un reconocimiento espectacular. Pero claro, yo a nuestro anestesista, que tiene 78 años y que es una persona que se conserva físicamente bien jugando al golf, se fue, nosotros lo operamos un día por la tarde y se fue al día siguiente por la mañana a su casa, con una incisión del ancho de un dedo. Y al día siguiente por la tarde, lo operamos un jueves, se fue a casa un viernes y el sábado por la tarde me llamó con un lumbago brutal. Había hecho una contractura muscular espectacular y habíamos hecho una incisión así. O sea, claro, imagínate el pobre
es amigo y una persona para mí queridísima, ha sido el jefe de anestesia del Hospital Carlos Haya, etcétera. Imaginaros la sensación de frustración. Entonces, la gran pregunta es, yo a la inmensa mayoría de los pacientes que intervengo le aconsejo rehabilitación, pero realmente no sé, y tengo que confesarlo, qué tipo de rehabilitación es la aconsejable, aunque no es mi campo, pero caramba, no es el campo Miguel Ángel, de Luis saber si hay que fijar uno, dos, tres, pero tendré yo que tener algo de cultura general de eso, ¿no? Entonces, Miguel la Ángel, pregunta el es año que el viene timing. te acabas de ganar una invitación a un curso que se hace una vez al año, ¿verdad, Luis? Sí, 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 sí. Mis Ahí, amigos, que mis amigos los fisios le llaman el curso de Juan. Pues Si, yo exactamente. quiero estar ahí. si te animas, estás invitado al siguiente curso Yo estoy de Juan. invitado, aunque solo sea para dar las carpetas. Yo, yo, Solamente vienen, yo, Luis, yo doy las solamente, carpetas. solamente vienen 25 o 30 fisios, no hay más, no caben más. Pero Claro, encantado, estás invitado. encantado. Pues sí, yo creo que es fundamental. Y yo te puedo decir que ahora todo enfermo que opero, conforme sale de alta si puedo, en el hospital es más complicado, inicio tratamiento fisioterapéutico. Pero no sino para intentar tonificar la masa muscular, mejorar la cicatrización, evitar las adherencias y desde luego tratar los dolores neuropáticos que los tienen. Y ahí tenemos un campo muy grande por ganar, Miguel Ángel, pero muy grande para nuestro beneficio, sobre todo. Y la pregunta, perdón, la pregunta para Luis, exactamente cuál sería el timing, en qué momento hay que esperar una semana, hay que Claro. esperar 24 horas inmediatamente, ¿cuál sería el timing apropiado para Bueno, una persona que tiene un posoperatorio suficientemente bueno como para que se pueda ir a casa, ha mejorado de las molestias, como tú muy bien has dicho, parece que está todo resuelto, pero no lo va a estar, válgame el término? ¿Cuál sería el timing? bueno, eh, con la neurocirugía al nivel que tenemos aquí en España y la progresión tan grandísima y sobre todo el dominio ya de la cirugía mínimamente invasiva, en la cual el tejido blando se daña muy poquito, puede haber muchísima precocidad en, en el tratamiento del paciente. ¿De acuerdo? De cualquier manera, el paciente ha tenido una incisión, se ha abierto en planos y tenemos que dejarle un periodo de cicatrización sin movimiento amplio, pero sí podemos hacer un montón de cosas. Podemos empezar a trabajar el sistema diafragmático, en la activación de los músculos propioceptivos, hacer neurodinámica para que la raíz no quede atrapada en el fondo de una fibrosis. Entonces, yo creo que estaría bien entre 1 y 2 semanas empezar la fisioterapia. Yo le dejaría una semanita al paciente. ¿Con qué? Pues con los consejos habituales que habéis hecho de ambulación, cortos periodos, no estar mucho de pie, alternar bipedestación con el decúbito. Y si el paciente lo hemos tratado nosotros previamente, ya le ponemos una serie de ejercicios respiratorios, de movilidad, de activación, ¿vale? Pero siempre, o sea, en esa fase inicial no vamos a arriesgar nada. Vamos a favorecer los procesos de cicatrización y sobre todo hay una cosa muy importante que yo considero mucho, la prevención de que la fibrosis cicatricial nos atrape terminaciones nerviosas que nos generen luego una neuroirritabilidad, que le va a provocar un dolor a la semana, 2 semanas al paciente, que le va a asustar mucho y va a disparar mucho sus miedos. Ay, fíjate que me ha operado el neurocirujano, buenísimo, está bien los primeros días, pero fíjate que ahora me está doliendo y tenemos que intentar luchar contra eso mucho, ¿vale? Muy bien. Entonces, tenemos que hacer un curso en el cual pongamos un consenso en los protocolos de abordaje de estas cirugías. Ponemos una base, porque luego cada paciente es individual y tenemos que tenerlo en cuenta. Y eso, eso es uno de los fuertes de los fisioterapeutas, que estamos muy encima del paciente y hacemos correcciones muy rápidas. Entonces, para el neurocirujano es una gran tranquilidad
que el fisioterapeuta esté encima del paciente, porque ante cualquier elemento sospechoso de algún problema, rápido entra en acción, contacta con el neurocirujano, transversalidad en el tratamiento y se pone solución, adaptación, cambio de estrategia y nos adaptamos al paciente, ¿vale? Yo en mi experiencia, que llevo trabajando mucho con el doctor Osama, en Jaén, que tenemos la suerte de tenerlo allí, que es maravilloso, entonces para mí ya es una cosa muy habitual y trabajamos con mucha tranquilidad, ¿vale? Yo entiendo, si yo fuese neurocirujano, también tendría miedo de qué fisioterapeuta va a coger luego a mi paciente. Yo lo entiendo, ¿eh? O sea, lo entiendo, pero Juan, ¿es verdad o Y no? después no tenéis todos las mismas tecnologías ni poder, pero hay unos conceptos Estamos, básicos que sí que tienen que estar, digamos, en plan transversal para que todos sepamos. claro. Pues Oye, Juan, y te digas, vamos, no es que lo voy a movilizar o le voy a tratar esto, porque claro, en las fases iniciales los procesos antiinflamatorios con la tecnología que tenéis para problemas musculares ayudan claro. mucho en el posoperatorio a la hora de tener dolor y tener que tomar menos analgésicos. Claro, tenemos maquinaria maravillosa que favorece la cicatrización del tejido, que esa la podemos utilizar desde el minuto uno. Y, y luego también le hacemos educación al paciente. Educación en que si le molesta, si le duele, que lo acepte, que no pasa nada, que son dolores controlados, que se deben a adaptación de los tejidos, al posquirúrgico. Y eso es muy importante porque un paciente cuando ha tenido un proceso de 1 año, 2 años con una lumbociática, su sistema nervioso está muy sensibilizado. Y entonces el miedo al catastrofismo, el miedo al fracaso, a que después de operar se vaya mal, o sea, es un elemento muy negativo para nosotros. Y ahí el fisioterapeuta hace una labor muy educativa, ¿vale? Y en ese aspecto también podemos aportar mucho. Estaba sonriendo porque quería contar una pequeña Sí, anécdota, sí. Luis y Juan, que para Juan no será nada extraño. Pues yo recuerdo en mi antiguo servicio que, bueno, la verdad, siempre trabajábamos mucho, pero bromeábamos mucho porque yo soy de los que piensa como Quevedo, de todas las desgracias, la peor, la falta de alegría. Y recuerdo que pasábamos visita con el doctor Arjona, mi jefe respetadísimo y mi maestro. Él era una persona extraordinariamente seria, muy tal. Nosotros íbamos detrás de él en todos los sentidos, Cómo se físico, pasaba la planta antiguamente, ¿no? neuroquirúrgico y tal. Y bueno, venga, este enfermo. Y un enfermo operado de hernia de disco y tal. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? No, lo había operado cualquiera del equipo y tal. Muy bien, doctor, al día siguiente, muy bien, de la operación, fantástico, qué bien, qué bien. Dice, lo único es que tengo un dolor en la pierna tremendo, pero de la operación, pero de la operación está bien, no, no, sí, sí, sí. Salíamos de la habitación y al que lo había operado le decíamos, enhorabuena, buen trabajo, hijos de vuestra madre, tal. Bueno. Buenísimo, buenísimo.